El almuerzo. Estamos por reanudar, así que les agradezco si pueden comenzar a tomar asiento. A continuación, Pablo Numer del Banco Central nos va a dar una pequeña presentación y luego pasaremos a nuestro siguiente panel de infraestructura. Espera un poquito que se sienten. Empiezo. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la gente de Latin Finance por el honor y la oportunidad de tener este diálogo con ustedes. Lo que voy a hacer ahora en los próximos 15-20 minutos es dar como una mirada, como un paso más atrás de esta estrategia de desarrollo y de estabilidad en la cual está embarcada la Argentina. Y, como dice el título, no es una carrera para salir a lo desesperado, es más una maratón donde uno tiene que regularse y lo importante es finalmente llegar a la meta y correr los 42 kilómetros. No sé quién corrió una maratón, pero las maratones tienen dos mitades. Los primeros 30 kilómetros y los últimos 5. Y acá hay un poco de eso también. El contexto es el siguiente. Este es el ingreso per cápita de la Argentina en relación al ingreso per cápita de Estados Unidos. Y como ven, eso no es una historia feliz y un poco el objetivo final de este proyecto es dar vuelta a esas tendencias y ir recuperando posiciones en la ubicación de la Argentina en el mundo en términos de su ingreso per cápita. Si lo miramos desde el punto de vista de la inflación, hay Argentina hoy con una inflación del 24,5%, que por ahí para los argentinos no parece una inflación tan alta, el 24% anual. Fíjense que hay solo 5 países en el mundo que el año pasado tuvieron una inflación más alta que la Argentina. Entonces, el mensaje aquí es que la inflación es alta. Y el segundo mensaje es que bajar la inflación no es algo que no se puede. Parafraseando a Barack Obama, sí se puede. Llevar la inflación a un 5% anual, que parece una cosa que es muy ambiciosa en la Argentina, etcétera, y que eso sea estable, es una cosa que se puede hacer, que es posible y año a año vamos a ir bajando la inflación hasta llegar. Entonces, ¿cuáles son los pilares de este proyecto de desarrollo y estabilidad para la Argentina? Yo diría que tiene 4 pilares. Uno es alcanzar la estabilidad de precios y toda mi charla va a ser acerca de la estrategia para lograr la estabilidad de precios. Pero atrás de eso hay un plan integral de cómo se va a mover la economía argentina, que tiene un aspecto central que es la consolidación fiscal en todos los niveles del gobierno para ir teniendo finanzas públicas ordenadas y un gasto público que es cada vez más eficiente.
Eso es muy importante porque casi todas nuestras crisis fueron el fruto de finanzas públicas desordenadas. Y un poco el fundamento de todo es justamente este ordenamiento de las finanzas públicas que es gradual, que va siendo eficiente y que es acompañado de crecimiento y que es sostenible en el tiempo. El otro pilar es la integración de la Argentina al mundo, que tiene dos componentes. Una que es la integración financiera de la Argentina al mundo, que eso prácticamente ya ocurrió, y en la medida en la que el país vaya cumpliendo con sus metas fiscales, con sus metas de inflación, esa brecha que hay entre las tasas de interés en Argentina y el resto del mundo, que se llama riesgo país, se va a ir cerrando como se estuvo cerrando estos últimos 2 años. Y después el cuarto pilar es hacer muchas reformas microeconómicas adentro y afuera del Estado para ir mejorando la eficiencia y la productividad. La revolución que está ocurriendo de a poquito con los medios de pago, con el transporte de cabotaje a través de líneas aéreas que compiten con los ómnibus de larga distancia con mucha más eficiencia. Todas estas son pequeñas cosas que al hacerse en muchos sectores de la economía van haciendo que el país vaya mejorando, ¿no? Entonces, ahora me voy a concentrar en lo que hace el Banco Central, que es buscar la estabilidad de precios. Entonces, acá la idea principal de este programa de metas de inflación es ¿por qué elegimos este sistema de metas de inflación, ¿no? Y el motivo principal es porque uno quiere bajar la inflación de estos niveles altos a niveles de 5% o menos, tratando de minimizar los costos de la desinflación en términos de desempleo. Se habla mucho de que hay un conflicto entre bajar la inflación y el desempleo. Yo les voy a mostrar después datos para Argentina que muestran que ese no es el caso. Y fíjense que bajar la inflación es parte de un programa de crecimiento, pero hay que hacerlo bien. Y aquí un componente esencial de este programa de estabilización es que no está basado en atajos simples que pueden ser pan para hoy y hambre para mañana. Y ahí es donde entra el tipo de cambio flotante, en el cual uno deja suelto el tipo de cambio para que el tipo de cambio real se pueda mover y funcionar como un ancla, como un mecanismo automático de estabilización y de absorción de shocks. Cuando el país le va muy bien, se aprecia un poco la moneda y el crecimiento se hace más moderado, no se recalienta la economía. Cuando hay un shock negativo, se deprecia la moneda, lo cual hace que los bienes no comerciables y los salarios bajen en términos relativos, lo cual facilita el empleo y la demanda de los bienes no transables, que son la mayoría de los bienes que se producen en la economía. Entonces, el tipo de cambio flotante es lo que hace posible que no haya muchos desvíos del pleno empleo. Y esa es una lección que nosotros aprendimos de una manera muy dura con la convertibilidad, que los griegos lo aprendieron también, que a veces anclar el tipo de cambio puede ser muy caro cuando uno se enfrenta con un shock negativo. Y otro tema acá es que el anclar el tipo de cambio, que en Argentina sería con el dólar, también presenta un problema porque nuestros principales socios comerciales son Brasil y Europa, y si nosotros nos anclamos con el dólar nos podemos desfasar con Brasil y con Europa,
De hecho, el tipo de cambio entre el real y el dólar fluctúa un montón, y si no hubiésemos tenido el tipo de cambio flotante, ya hubiésemos estado desfasados atándonos al dólar. Entonces, ese es un componente fundamental. Y entonces, ¿cómo es que funciona el sistema de metas de inflación? Básicamente, el sistema de metas de inflación funciona generando un ancla nominal que es un punto focal para coordinar la manera en que los agentes ven la inflación hacia el futuro. Entonces, el gobierno y el Banco Central anuncian cuál es su meta de inflación, hacen todo el esfuerzo posible para cumplirla. Puede ser que uno no la cumpla, pero uno va a tratar de estar lo más cerca posible. Y eso ayuda a la gente cuando tiene que planear cómo poner un contrato de alquiler, cómo negociar un salario, qué tasa de interés ponerle a un préstamo nominal que se extiende. Todos los contratos nominales que se extienden para adelante usan la meta de inflación como referencia. Hay mucha discusión sobre la credibilidad de este sistema tan nuevo de metas de inflación en la Argentina y muchas medidas de expectativas distintas. Yo después les voy a mostrar que, a pesar de que hay mucha gente que dice que no funciona porque no se cumplieron las metas, el sistema está funcionando muy bien. Y también es un sistema que no solo que está funcionando bien acá, sino que es un sistema que funciona muy bien en todo el mundo. Hay muchísimos países hoy que tienen una política monetaria con metas de inflación, que todos a través de eso logran tener una inflación en su mayoría cercana al 2%, con tasas razonables de crecimiento y poca volatilidad del tipo de cambio y poca volatilidad del producto y también poca volatilidad del sector externo. En parte lo hacen con mucha volatilidad del tipo de cambio y eso es una cosa que uno puede ver muy claramente en los casos de Chile, México y Colombia, en los cuales tuvieron mucha volatilidad del tipo de cambio como consecuencia de shocks externos que tuvieron en el precio de sus exportaciones, pero que sortearon esos shocks adversos hace 2 años con un costo mínimo de crecimiento justamente por tener este sistema dual en el cual uno usa la tasa de interés para anclar como una herramienta para ir al nivel de precios y el tipo de cambio nominal fluctúa para conseguir el pleno empleo. Y después yo les voy a mostrar cómo en el primer año de meta de inflación en Argentina, este sistema funcionó muy bien para bajar la inflación. Un desafío particular que tiene y una idiosincrasia este plan de estabilización de precios que tiene Argentina es que tiene que convivir con shocks de oferta o de costos muy, muy grandes que son necesarios y que son la consecuencia de una inflación reprimida que había hasta fin del 2015, que también es muy cara en términos fiscales y no se podía dejar. Otro punto que voy a hacer en la presentación es que a pesar de lo que uno escucha todo el tiempo, en la Argentina de hoy el déficit fiscal no es lo que está llevando la inflación, sino que son otras fuerzas. Y por ahí hasta ayuda, y les voy a decir por qué. Después, otro mito que voy a tratar de sacar es el hecho de que hay una trayectoria explosiva de los pasivos del Banco Central y en realidad lo que hay es una política de acumulación de reservas que, como nadie se las regala al Banco Central, el Banco Central emite deuda para comprar esas reservas y que eso no implica
una trayectoria explosiva de los pasivos del Banco Central, como pudo haber pasado en otros momentos de la historia argentina donde el Banco Central emitía deuda para esterilizar déficits fiscales, mientras que ahora emite la deuda para comprar reservas. Y eso es muy distinto y es muy importante porque cuando la gente habla de los peligros del ajuste fiscal gradual, la gente tiene miedo que Argentina sufra un shock de liquidez en los mercados de capitales, pero en general nadie cuestiona la solvencia porque este programa de bajar el déficit 1% por año tiene un pico de deuda en unos años en el 30 y algo % del producto, que es bastante bajo, con lo cual hasta hay espacio fiscal para tener algún shock negativo, y la gente tiene miedo que haya un shock de liquidez. Mientras el país tenga muchas reservas, uno minimiza la probabilidad de que la gente tenga miedo y no le preste a Argentina porque no puede pagar la cuota de mañana. Y finalmente les voy a mostrar que si uno mira los últimos 5 años de los datos de Argentina, bajar la inflación está asociado con más crecimiento y no con menos crecimiento. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos gráficos con datos cuyo único rol es poner algo de carne atrás de la cháchara que les di recién. ¿Hasta qué hora tengo? ¿10 minutos más? Bueno, si no hay restricción de presupuesto. Nadie la pone, nadie hace el enforcement acá, y es toda gente que hace finanzas donde cuando uno hace un préstamo lo más importante es cobrar, todo lo demás no importa. Y acá nadie quiere cobrar. ¿Qué? Bueno, esto es, bueno, ahí en azul ustedes ven la inflación desde que tenemos datos. No, en realidad no. Esa inflación desde mediados de 2016 con una serie de datos que usa el Banco Central para tratar de reconstruir la inflación de antes, porque esos van... El INDEC empezó en junio, pero esa inflación es con respecto al año anterior. Y fíjense cómo hay una dramática caída de la inflación en 2017. Si uno mira el proxy del Banco Central de Inflación Nacional fue 36.6 en el 2016 y la inflación nacional de INDEC fue 24,5 en el 2017, una caída de 12 puntos de la inflación con un 3% de crecimiento. Si a cualquiera le dicen qué piensa de la gestión económica de un país en el cual la inflación cayó de 37 a 25 y la economía creció un 3, nadie diría que está mal. Aquí están las metas de inflación para los próximos 3 años, que son 15, 10 y 5. Y en rojo tienen las expectativas de inflación, que son las expectativas de inflación de un grupo de gente parecido a ustedes, que son analistas financieros y consultores, a los cuales se les hace una encuesta cada mes y dicen: yo pienso que la inflación va a ser tanto. Esta es como una medida de expectativas de inflación, después vamos a ver otras. Y acá lo que se ve es que, si bien las expectativas estas están arriba de las metas, hay una trayectoria descendente donde estas expectativas bajan más o menos 5% por año, a la misma velocidad que las metas son 15, 10, 5, las expectativas son 20, 15, 10. Es como la gente, es un poco como que si la gente que contesta esta encuesta dice: van a llegar un año tarde. Veremos. Acá está la tasa de política monetaria, que es el principal instrumento que tiene el Banco Central para controlar la inflación.
Fíjense que lo importante acá es que la tasa de interés real esperada está alrededor del 7%. Ese es un nivel bastante alto en el mundo de hoy, es un nivel bastante alto en la historia argentina y es una tasa de interés que tiene dos propósitos. Uno es tener una política monetaria con un sesgo antiinflacionario para contener la inflación y el otro es que Argentina tiene un sistema financiero que es muy pequeño. Los depósitos son 15% del producto, el crédito es algo menor por los encajes, etc. Y esos son niveles muy bajos. El promedio de la región es 4 veces el nivel de Argentina. Entonces, de alguna manera, Argentina tiene que crecer su sistema financiero y eso es también parte de esta estrategia de desarrollo que yo les comenté antes con el sistema financiero, asignando recursos y hacer que los fondos vayan de la gente que tiene un excedente de fondos a la gente que los necesita para su capital de trabajo, para comprarse una casa, para invertir, etc. Y esta política de tasas de interés reales negativas que pareciera que son para facilitar el crédito, en realidad facilitan tanto el crédito como los precios bajos de la electricidad facilitan el consumo de energía. El que consigue la energía a ese precio es feliz, pero hay un montón de gente que no la consigue porque a ese precio la oferta es muy chiquitita. Entonces, la gente que compra energía la compra barata, pero tiene cortes aleatorios porque no todo el mundo los puede tener. Acá, con el sistema financiero pasa lo mismo. Si yo tengo tasa de interés real negativa, la gente no ahorra acá. Eso es el hecho que los argentinos tienen el 15% del PIB en depósitos, pero 40% de activos en el extranjero. Con lo cual, si sumo los dos, tengo el nivel medio de activos de otros países de la región. Pero claro, no lo ponen acá, entonces algunos consiguen el crédito, como algunos consiguen la electricidad barata, y otros tienen restricciones de crédito como los que tienen el corte de luz. Entonces, para que haya crédito para todos, tiene que haber más fondos intermediados y para que la gente ponga la plata del banco necesita tener un retorno. Entonces, este instrumento que es el instrumento fundamental que controla el Banco Central, se decide en función de usarlo para cumplir la meta de inflación, pero tiene como este segundo efecto beneficioso que es que contribuye en la estrategia de desarrollo de la Argentina. Entonces, acá hay otra medida de las expectativas de inflación, que en un lugar donde importa. Fíjense que la inflación del año pasado fue 36.6, o del anteaño, depende de cómo contemos, y en 2017 los salarios subieron 27%, 10% menos que la inflación del año anterior, o sea que no hay indexación referida al pasado, ¿ok? Al negociar los salarios, las partes de esta negociación estuvieron mirando hacia adelante y la inflación terminó siendo 24.8 con un aumento muy grande de la inflación en diciembre debido a aumentos de gas y electricidad de más del 50%, en parte por eso, ¿no? Entonces fíjense que hubo una reducción muy grande del aumento nominal del salario con un aumento del salario real. ¿Y qué es lo que está diciendo esto? Que estas metas que de entre el 12 y el 17, que como la inflación terminó siendo 24, todo el mundo dice que no funcionaron porque el desvío de la meta fue muy grande, coordinaron una baja de la inflación bastante grande, de 12 puntos, con un aumento del salario real. Y ya vamos a ver que también con una economía que crece. Con lo cual, hay muchas maneras de medir si esto funciona o no, pero si medimos
por ahí no el desvío de la meta, sino el logro de bajar la inflación y de crecer y de aumentar el salario real, el logro es notable. Y ahora tenemos una meta del 15 y muchas negociaciones salariales se están haciendo en un entorno de este número del 15, lo cual de nuevo nos está diciendo que la gente está haciendo estos contratos que van adelante, teniendo muy seriamente en cuenta estas metas del Banco Central, y muchas provincias cerraron en 12, y acá es donde yo digo que el déficit fiscal ayuda a bajar la inflación, porque ayuda a moderar en el sector público la necesidad de ajustar el déficit, hace que la gente que está administrando los recursos públicos se cuide mucho de dar estos aumentos de salarios que después pueden terminar en aumentos reales muy altos, porque el Banco Central está teniendo una política monetaria para pegarle al 15. El dar un aumento, esta idea de que yo doy un aumento de salarios muy alto y después me doy vuelta y voy al Banco Central, no, así no puedo competir, entonces necesito una devaluación o necesito más inflación porque si no quebramos todos. Es como que uno quiere dar vuelta a esa lógica y decir a la gente, el Banco Central va a tratar de implementar eso, es muy arriesgado hacer la estrategia y dar el aumento salarial muy alto, y en el sector público que tiene déficit y que lo está financiando en los mercados de capitales, también, y que tiene este pacto fiscal, les es muy costoso también desviarse de sus metas fiscales. Entonces, eso es para mostrar que el sistema funciona, ¿no? Y después yo les dije que el sistema está funcionando, y fíjense que este sistema está funcionando y que tiene un desafío enorme. Ahora, estos son los precios de la electricidad, el gas, el transporte público en Buenos Aires, la nafta y el tipo de cambio. Y están normalizados a 1 en diciembre del 2015. Entonces, hay dos ejes, el derecho y el izquierdo. Lo primero que quiero que vean en este gráfico es los números de los ejes. Fíjense que el número de la izquierda llega hasta 11 en 2 años. O sea que los precios de electricidad y gas que están en el eje izquierdo, el de la electricidad, que es el rojo, se multiplicó casi por 11 en 2 años. El de gas, que está en 1, alrededor de 4. Ustedes piensen nada más en lo que pasó con shocks al precio de la energía en el 73 y el 79 en el mundo, que no tenían esta magnitud. Entonces, esto es un desafío importante. Y después, por el otro lado, está... Y esto es como esto es la consecuencia, esto es lo que yo llamaba inflación reprimida. Y fíjense que el ahorro de estos aumentos de precios fue 2.2% del producto. Eso es lo que llama bien una inflación reprimida y cara, que como parte de la consolidación fiscal hay que sacarla y es parte también de la eficiencia del sistema para que la gente cuando consume energía internaliza lo que cuesta producirla, ¿no? Y esto también incluye el negro la salida del cepo, que también implicó un aumento en el precio del dólar. Esto es el tipo de cambio real, multilateral, que, si ustedes miran eso, es bastante estable, tiene variaciones de un poquito menos del 10%, y esto es, en cierta medida, una válvula de escape para desequilibrios macroeconómicos que tiene todo el mundo. En general, si llegan shocks enormes, eso cambiará mucho. Y como ven, ahora estamos en
pero en el cual el tipo de cambio real está bastante depreciado, por eso es que el Banco Central piensa que no debería subir más y está interviniendo en el mercado de cambios para moderar la volatilidad que hay ahora. Entonces, acá están las transferencias del Banco Central al Tesoro. Fíjense que pasaron de un nivel de más de 4 puntos del producto en 2015 a 2 puntos del producto en 2016, 1,5 en 2017, una proyección de 1,1 en 2018, probablemente sea menos, y después van a caer hasta lo que estimamos nosotros que va a ser 1/3 de un punto del producto cuando, según el acuerdo que hubo entre el Ejecutivo y el Banco Central, las transferencias se limiten al crecimiento real de la demanda de dinero. Con el sistema este de fijar la tasa de interés, el dinero es endógeno y el aumento de la demanda de dinero que se estimamos en el Banco Central es mucho mayor que estas transferencias, con lo cual en esta etapa de transición, esta no es la fuente de la inflación. La fuente de la inflación ahora es la idea de bajar la inflación gradualmente para coordinar las expectativas de ir bajando la nominalidad de todos los contratos de la economía al mismo tiempo que estamos normalizando el precio de algunos servicios públicos. Y ahora, otras medidas de cómo funcionó. Si nosotros miramos la inflación núcleo, que excluye los bienes estacionales y los bienes regulados, vemos que desde que tenemos datos de inflación núcleo, que es desde que los junta la Ciudad de Buenos Aires, estamos en uno de los niveles, en el nivel más bajo en 5 años. Ahora subió un poquitito, que es parte del reflejo del shock de costos por los aumentos de tarifas. Esperamos que cuando esto se revierta vuelva a bajar. Y fíjense el gráfico este, que dice que la inflación en 2015 fue 28, la del 2017 24,8, pero la inflación núcleo fue 30% en el 2015 y 21% en 2017, al mismo tiempo que los regulados subieron 38% el año pasado y 10% en el 2015. Todo esto está diciendo que la política monetaria está haciendo algo. Ayer o antes de ayer, Cristina Fernández de Kirchner puso en un tuit que con la política económica de este gobierno de ajuste de precios relativos, la inflación de este año es parecida a la del 2015 y que debe haber algo raro. Y ese algo raro no es cambiar los números de las estadísticas del INDEX, sino es la política monetaria. Y acá, esta es una descomposición del Banco Central estadística de cuáles son los principales factores que impulsan la inflación. La diferencia entre la línea negra, que es la inflación, y la suma de las líneas es la sorpresa, o lo que no puede explicar este modelo. Lo que es interesante aquí es que si ustedes miran hasta 2015, el azul, que son los shocks nominales que genera inflación, son siempre fuentes de inflación. Y el rojo, que son los regulados, son casi siempre fuente de bajar la inflación. Y lo amarillo, que son los shocks al tipo de cambio real multilateral, también son siempre negativos con el cambio oficial. Y fíjense que el amarillo casi desapareció. Eso es un poco como decir que no hay mucho traslado del tipo de cambio a precios. El azul es negativo casi todos los meses, que quiere decir que la política monetaria está siendo muy contractiva. Y el rojo, que son el ajuste de precios regulados, del precio relativo a los regulados, es positivo.
Y esto un poco le está poniendo estadísticamente lo que yo les estaba diciendo antes, que la política monetaria está usando la tasa de interés y un sesgo contractivo de la política monetaria para bajar la inflación ante el desafío de los shocks de oferta y dejando que el tipo de cambio haga su trabajo para equilibrar la economía. Y un poco estas estadísticas están mostrando eso. Más sobre los resultados, fíjense que la economía está creciendo. El año pasado la economía creció básicamente al ritmo del 1% por cuatrimestre, llegando a un 4% punta a punta. Y fíjense que el crédito al sector privado como porcentaje del producto subió un montón. De hecho, el crédito en términos reales el año pasado subió 25%. A pesar de la tasa de interés real alta y en gran parte por una innovación que introdujo el Banco Central, que son los créditos indexados al nivel de precios, que son una herramienta que es muy conducente a la inflación, a la inclusión financiera, porque le permite a la gente acceder a créditos. Por ejemplo, un crédito hipotecario ahora tiene una cuota que es muy parecida a la cuota de un alquiler, mientras que si fuesen el indexado y el nominal, haría que la gente tenga que pagar por lo menos un tercio de su casa el primer año. Fíjense que cuando miramos los componentes del producto, la recuperación está liderada por la inversión, que es parte de esta idea de un plan de desarrollo en el cual la demanda está liderada por la inversión. El consumo está creciendo más rápido que el producto, porque empieza de más abajo y empata. Y lo que es la línea azul comparada con la naranja. Y lo que se está quedando es el gasto público en bienes y servicios, que refleja esta idea de que el gobierno está cuidando el mango del contribuyente. Ahora, esto de la bomba de los pasivos del Banco Central, aquí vemos la línea roja es los pasivos del Banco Central a los cuales le resto los activos que son las reservas y lo divido por el producto. Fíjense que esa línea no tiene una pendiente que explota y que si uno la mira y quiere pasar una recta es como que está bajando. O sea que esto que las Levax explotan es como un poco un mito. No, cuando uno lo netea de las reservas, no está ahí, es básicamente... También esto está diciendo que el Banco Central no está emitiendo Levax para esterilizar las transferencias al Tesoro, que es lo que yo les dije antes. Esa línea roja dice muchas cosas sobre la economía argentina que hay gente que piensa pero que no son ciertas. Y después ahí tienen como las reservas crecieron de 27.000 millones de dólares a 62.000 millones de dólares. Una acumulación de 35.000 millones de dólares de reservas que es importante para proteger a Argentina de shocks de liquidez y para darle credibilidad al Banco Central cuando trata de moderar las fluctuaciones en el mercado de cambios. Y finalmente, les quiero mostrar este gráfico donde se ve que si tomamos el periodo 2013-2017, las bajas de la inflación están asociadas a más crecimiento. Entonces, podemos tomar 3 o 4 preguntas si quieren. No, hay un objetivo que fue público, que lo anunció el presidente del Banco Central en una conferencia de prensa y que está en varios de los informes de política monetaria,
que es el 15% del producto, que es un promedio del nivel de reservas que tienen algunos países de la región y que consideramos que es adecuado. Obviamente, las vulnerabilidades del país van cambiando y a medida que esas vulnerabilidades van cambiando los objetivos. Tampoco hay una fecha definida de cuándo uno lo va a alcanzar, pero hay un programa de ir acumulando reservas, ¿sí? Es una combinación de cosas. Hay metodologías del fondo, en la academia, mirar lo que hacen otros países. Pero más que nada tienen que ver con problemas que tienen que ver con stocks, con activos y no tanto con las importaciones. Eso viene un poco del tipo de cambio fijo, que cuando yo tengo que pagar las importaciones con las reservas, entonces necesito... Pero con el tipo de cambio flotante, esa métrica tiene menos sentido. Bueno, si no hay más preguntas. Gracias.